Y bueno amigos, vamos a reaccionar a una nueva puesta en escena de Don Moy Llorons, quien bueno se encarga entre otras cosas y entre otras muchas cosas de estar todo el tiempo echándole mierda a Vinicius y sobre todo inventarse cuentos. El otro día le subí un video donde este hombre literalmente se inventaba algo de Vini porque pues le ha dado la puta gana. Y perdón por la expresión, pero es que es una realidad. Lo de este hombre de locos, es para detenerse a pensar y decir cómo se puede ser tan mentiroso, manipulador y un montón de cosas. Y lo que más me parece increíble de todo esto es que este señor trabaje en uno de los medios de comunicación, si no el más grande a nivel deportivo en todo el mundo. Es impresionante que lo mantengan con este nivel de mentira y de manipulación. Me parece de loco. Pero bueno, ellos tendrán ahí sus razones. Yo creo saber la respuesta y es que como es uno de los que tira mierda al Real Madrid y es lo que vende, lo mantienen ahí por un tema de rating y es capaz de, como les dije, inventarse algo de Vinicius, que por ejemplo Vinicius se hizo sacar la amarilla porque se quería ir a Brasil. Es absolutamente aberrante. Pero bueno, nada, les voy a traer un nuevo video. Estoy enfocando un poco la cámara. Y lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video para que me puedan entender y podamos descubrirlo juntos, muchachones. Vamos a arrancar, cracks, con un pequeño clip que me pareció bastante llamativo de este hombre. Ya lo tengo previamente seleccionado y vamos a empezar a escucharlo porque es increíble. Para ponerlos un poco en contexto antes de que empiece a hablar, ella le pregunta si el Real Madrid por ganar el Mundial el coso este intercontinental, pues básicamente se convertía en el mejor club del mundo. Y esta es la respuesta brillante. Sí, bueno, pero el fútbol mexicano tiene que estar feliz. ¿Y de cuál fue la participación de Pachuca? Si estaban contentos, etcétera, etcétera. Porque tienen su campeonato el segundo mejor equipo del mundo. Si el Madrid es el mejor equipo del mundo, Pachuca es el segundo mejor equipo del mundo porque pierde la final. Por lo tanto, la importancia de este campeonato tan bien organizado, con tanto glamour, con tanta elegancia, con tanta mediáticamente tan potente como hace la FIFA para poder, bueno, pues eso, ¿no? De que su campeonato entre los campeones de cada continente pues tengan esa fuerza, ¿no? Y está bien eso, ¿no? Que el fútbol mexicano tenga al segundo mejor equipo del mundo a día de hoy en su campeonato. Bueno chicos, esta está en primera instancia haciendo referencia clara a su obsesión que tiene, a la obsesión que tiene, es que es increíble porque bueno, ya le dice es el mejor equipo del mundo porque el Madrid ganó esto y sale con el sarcasmo de que Pachuca entonces por esta regla sería el segundo mejor equipo del mundo, ¿no? Es llamativo, duele, jode mucho seguramente todo lo que ha sucedido con el Madrid, pero alguien le tendrá que decir a este hombre que no es la Intercontinental, sino la nueva Champions que te ha puesto a tragarte el Real Madrid. Es que me parece brillante, brillante lo de este señor y llorando de una manera indirecta, que es lo más triste, porque sale muchas veces este hombre a inventarse cosas, a ser cobarde. Por ejemplo, lo que dijo de Vinicius hace día, se veía que se lo había inventado porque era una teoría que él tenía y bueno, está bien, uno puede llegar a tener teorías, desde luego que sí, pero que muchas veces no va de frente es lo que me parece más lamentable de este hombre. Yo creo que en eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Así que bueno, chicos, vamos a continuar. Estaba ahí enderezando un poco esto, que estaba viendo que la cosa se estaba desnivelada. Y bueno, vamos a colocar el segundo clip que he extraído en el que sigue lo de siempre, en la línea de él tirando mierda. Sí. ¿Quién, Vinicius? Sí. Bueno, Aquí le preguntan un poco sobre si Vinicius, y una vez para colocarles en contexto, si Vinicius era realmente el mejor futbolista del mundo. Por ahí va la cosa. ¿No? Es que no le he puesto. Sí, no, el Balón de Oro lo ganó justamente Rodri. Te lo recuerdo. Oye, ¿Rodri fue a la ceremonia en Doha? Bofetadón histórico. No, porque fue virtual, porque fue telemática. Ya habían avisado que era telemática. Que no hacía falta que fueran, sí. Ok. ¿Sabes? No se hizo mucha bulla con eso. No como el otro y el otro club, no como el Madrid, Vinicius, que no quisieron ir al Balón de Oro porque sabían que ganaba Rodrigo y no fueron, dejando una muy mala imagen al Real Madrid, por cierto. Pero me parece llamativo y me gusta definitivamente que Carolina Guillén le haya puesto en su sitio y le dije, ay, Rodri, ¿por qué no ha asistido? Y creo que se ha inventado eso de que habían avisado de que era telemático. Por cierto, desde que Vinicius ganó el The Best, que también es un premio bastante prestigioso, aunque ustedes saben lo que yo pienso sobre estos premios individuales y el bochorno que significan a día de hoy. Pero absolutamente ningún medio de comunicación, qué curioso, de España sobre todo, ha llamado a Vinicius para entrevistarlo
y preguntarle, por poner un ejemplo, si Rodri ya le había mandado un mensaje de felicitaciones o algo, porque eso es una de las cosas que le preguntaron. De todo este paseo ridículo que hizo Rodri por todos los medios de comunicación españoles, el 90% de las preguntas que le hacían no estaban ni relacionadas con su fútbol, ni relacionadas con su vida. Absolutamente el 90% eran relacionadas con Vinicius, que si Vinicius le había mandado un mensaje, que qué pensaba de esto del Real Madrid. Sencillamente de pena lo de esta gentuza. Y bueno, me parece bien que le haya hecho sobre el final, que no se ha montado nada de revuelo ni se armó un escándalo, porque Rodri decidió no asistir a la gala, como si se montó cuando Vinicius, por ejemplo, y el Real Madrid, después de que intentaron humillarles, decidieron tampoco asistir a la gala esta del Balón de Oro, en la que, repito, el Real Madrid para mí hizo muy bien en no ir después de que intentaron humillarle, porque eso es lo que intentaron los sinvergüenzas. Esto intentaron ridiculizarle utilizando a Vinicius, siendo seguramente el justo ganador, aunque yo puedo llegar a entender que los periodistas, supongamos que no hubo trampa allí, de que le dijeron a los periodistas te vamos a dar una acreditación o algo, supongamos que eso sucedió, ¿no? Pero que me parece llamativo es que no le hayan avisado, sino que haya habido un tema ahí bastante raro con el tema de la información. Pero bueno, ya todos sabemos cómo es esto. Y sobre todo me llama la atención la sobreprotección. No es una sobreprotección a Rodrigo. A la gente le da exactamente igual a Rodrigo. Rodrigo es un cero a la izquierda. Sino cómo atacan a Vinicius por cosas que a otros futbolistas pues sencillamente lo pasan por alto. Cerramos con este pedacito que he decidido cerrar. Bueno, es un buen jugador. Hablando nuevamente de Vinicius, esto es lo que está ahí, tu opinión al respecto sobre el partido de Vinicius. Jugador que tiene desborde, que tiene velocidad. Para mí no es el mejor, ya te lo he dicho siempre, porque para ser el mejor hay que tener la actitud que corresponde sobre el terreno de juego, y este chico no la tiene. Tiene brotes de persona maleducada. Me parece curioso que Moy Llorons, muchachos, sí, y los que han visto mi canal durante cierto tiempo lo recordarán, lo verán. Este hombre está llamando maleducado, aunque no lo dice del todo, dice brotes de maleducado a Vinicius, luego de que él interrumpa constantemente a sus compañeros cuando algo no está de acuerdo, cuando quiere echar una rajada que interrumpe, ha llamado forofo y de todo tipo de cosas a sus compañeros. Este hombre está hablando de maleducado y de respeto. O sea, es que me parece impresionante. Por cierto, dice que no es el mejor del mundo porque no tiene actitud. Igual tendrías que ver un video que reposté ayer, que hicieron una recopilación de algunas cositas que hizo Messi en su momento y no decía absolutamente nada ni parecido a lo que dice ahora. Es que me parece de locos. Tiene brotes de persona inmadura. Tiene brotes de persona inmadura. La misma persona que ante miles de personas que ven diariamente ESPN se la pasa acosando, porque esa es la palabra, acosando a chicos como Endrick, como Arda Güler, como el mismísimo Vinicius, que no se nos puede olvidar que tiene tan solo 24 años. A esa edad, ¿cuántos de nosotros hubiéramos aguantado el 10% de lo que ha tenido que aguantar Vinicius? Para tener una idea, es que me parece ridículo. Persona que no sabe estar y no es buen compañero, pero bueno, al final ha ganado el The Best, pues felicidades para él, para su ego y para todo su entorno. Es que es de pena, se los digo totalmente, muchachos. Una de las cosas que más me llama la atención en torno al tema de Vinicius es cómo las personas que intentan, muchachos, darle caña a Vinicius por todo esto, son personas que de alguna manera tienen actitudes mucho peor. Y ojo, que son actitudes que nosotros podemos ver y podemos palpar. O sea, yo no me quiero imaginar si este hombre es así como es aquí, frente a miles de personas, irrespetuoso, acosando a chicos muy jóvenes. ¿Qué será de este hombre en su entorno, en su casa, con su familia, con sus amigos? Es que es sencillamente ridículo. Pero bueno, no me quiero enredar mucho más. Sí me gustaría, por supuesto, saber su opinión en los comentarios. Y lo que siempre les digo, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Y chao, chao, chao.